La bala nunca fue para ella. Estaba calibrada para el cráneo de un niño de 6 años, el heredero de la mayor organización criminal de Nueva York. Pero el destino tiene una curiosa forma de intervenir. Cuando se oyó el disparo, Sophie no pensó en la física, la política, ni en el hecho de que el hombre que estaba junto al niño era Lorenzo Duca, un hombre capaz de acabar con una vida con una simple llamada telefónica. Solo vio a un niño en peligro. Se movió y mientras su sangre manchaba el pavimento, no sabía que acababa de iniciar una guerra que quemaría la ciudad y derretiría el hielo que rodeaba el corazón del diablo. La hora punta de la cena en el Gilded Fork era un caótico ballet de porcelana traqueteando, chefs gritando y el murmullo de conversaciones caras. Para Sophie Vance, era solo otro martes en el que le dolían los pies por llevar zapatos antideslizantes baratos y llevaba 3 días de retraso en el pago del alquiler. La mesa 4 necesita agua, Sophie. Acelera el ritmo, ladró el gerente, el señor Henderson, mientras se secaba el sudor de la frente. Ya voy, dijo Sophie, con voz firme a pesar del cansancio que le pesaba en los párpados. Cogió la jarra de plata y se abrió paso entre las mesas abarrotadas. El restaurante era una trampa de lujo para turistas y corredores de bolsa de nivel medio, pero esa noche el ambiente había cambiado. Un pesado silencio se había apoderado de la sección VIP en la esquina trasera. Sophie se acercó a la mesa 12, la más alejada de las ventanas. Estaba ocupada por un hombre que parecía esculpido en granito y vestido con un traje que costaba más que los ingresos de toda la vida de Sophie. Lorenzo Duca. Incluso Sophie, Sophie, que mantenía la cabeza gacha e ignoraba las columnas de chismes, sabía quién era. Los periódicos lo llamaban el magnate de la logística. La calle lo llamaba el capo. Era aterradoramente guapo, con pómulos marcados y ojos del color del mar en tormenta. Pero era la frialdad que irradiaba lo que hacía que la gente perdiera el apetito. Sin embargo, esa noche, el monstruo estaba cumpliendo con sus obligaciones paternas. Sentados frente a él había 2 niños idénticos de 6 años, Mateo y Luca. Iban vestidos con trajes en miniatura, incómodos y aburridos. «Come tus verduras», dijo Lorenzo. Su voz era un murmullo grave, autoritario, pero tenso. Claramente sabía cómo dirigir un imperio, pero no tenía ni idea de cómo negociar con un niño de 6 años sobre el brócoli. Odio los árboles verdes. Uno de los gemelos. Sophie pensó que era él. Mateo refunfuñó, cruzando los brazos. Quiero nuggets. Este es un establecimiento italiano de 5 estrellas, Mateo. No sirven nuggets. Lorenzo suspiró, frotándose las sienes. Sophie se acercó y sirvió agua en sus copas de cristal con elegancia y destreza. En realidad, dijo en voz baja, haciendo que Lorenzo levantara la cabeza y la mirara fijamente, con intensidad y analizándola. Si la cocina corta el pollo en trozos pequeños y lo sirve con salsa marinara aparte, básicamente son nuggets de lujo. Lorenzo la miró fijamente. El ambiente alrededor de la mesa se volvió tenso. Por lo general, el personal estaba demasiado asustado para hablar con él, a menos que se le dirigieran la palabra. ¿Es así?, preguntó Lorenzo, entrecerrando ligeramente los ojos. Sophie no se inmutó, sonrió a los gemelos. Y los árboles verdes, si te los comes, te dan una fuerza sobrehumana. Así es como Hulk se hizo grande, comiendo mucho brócoli. El otro gemelo, Luca, abrió mucho los ojos. ¿En serio? No mentiría a un cliente. Sophie le guiñó un ojo. Así que el pollo milanesa cortado en cuadrados y nos quedamos con los árboles. Sí, gritaron los 2 niños. Lorenzo miró a la camarera. Vio el cuello deshilachado de su uniforme, las ojeras bajo sus ojos ámbar y las manos enrojecidas de fregar mesas. Pero también vio una columna vertebral de acero. Ella no le tenía miedo. «Hazlo», dijo Lorenzo, despidiéndola con un gesto de la mano, aunque sus ojos se detuvieron en su figura, en retirada un segundo más de lo necesario. Durante el resto de la hora, Sophie les atendió. Les trajo servilletas extra antes de que las pidieran. Les rellenó las bebidas discretamente. Trató a Lorenzo Duca no como a un capo de la mafia, sino como a un padre soltero cansado que intentaba superar la cena. Cuando llegó la cuenta,
Lorenzo dejó una tarjeta Centurion negra en la bandeja. Gracias, dijo. Fue breve y seco, pero fue más de lo que había dicho a nadie más esa noche. De nada, señor Duca, dijo Sophie. Los niños han sido encantadores. Son unos terroristas, corrigió él, aunque una pizca de orgullo se reflejó en su rostro. Se levantó y se abrochó la chaqueta. El movimiento provocó un efecto dominó. Dos hombres corpulentos con trajes oscuros, que estaban sentados en la barra, se levantaron inmediatamente, su equipo de seguridad. Se dirigieron primero hacia la puerta, escudriñando la calle. Vamos, chicos, dijo Lorenzo, acompañando a los gemelos hacia la salida. Sophie cogió la carpeta de la cuenta. Dentro había $500 de propina. Se quedó sin aliento, agarrando el recibo. Era suficiente para pagar el alquiler y mantener las luces encendidas. Corrió hacia la puerta para darle las gracias, agarrando la carpeta. Salió al aire fresco de la noche neoyorquina. El aparcacoches estaba trayendo un elegante todoterreno blindado negro. Lorenzo estaba haciendo pasar a los chicos a la acera, con la espalda momentáneamente girada hacia la calle, mientras le ajustaba el abrigo a Luca. Fue entonces cuando Sophie lo vio. Al otro lado de la calle, bajó la ventanilla de un sedán gris aparcado. No del todo, solo lo suficiente para que se deslizara el cañón de una metralleta con silenciador. La farola reflejó el metal. El tiempo pareció ralentizarse. Los guardias de seguridad miraban el tráfico que se acercaba por la izquierda. El coche estaba a la derecha. Lorenzo miraba a su hijo. Nadie lo vio excepto ella. ¡Agachaos!, gritó Sophie. El sonido de su propia voz le resultó extraño, crudo y aterrador. No pensó. Dejó caer la carpeta con los cheques. No huyó. Corrió hacia adelante. Recorrió los 3 metros que separaban la puerta de la familia. Lorenzo comenzó a girarse al oír su grito, con la mano buscando la pistola dentro de su chaqueta. Pero fue demasiado lento. Los gemelos quedaron expuestos. El primer fogonazo iluminó el sedán gris. Sophie se lanzó al aire, en una zambullida desesperada y torpe. Rodeó con sus brazos a los 2 niños pequeños y los derribó sobre el duro hormigón, protegiendo sus pequeños cuerpos con su frágil cuerpo. Pop, 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 pop. Los sonidos eran repugnantemente silenciosos, como petardos bajo el agua. Sophie sintió una sensación como si un mazo le golpeara la parte superior de la espalda. Al principio no fue dolor, solo un impacto cinético enorme que le dejó sin aliento. Entonces, el mundo estalló en caos. ¡A cubierto! ¡Llévalos al coche ahora mismo! La voz de Lorenzo era un rugido de pura rabia sin adulterar. Desenfundó su arma al instante y disparó 4 tiros controlados al sedán gris que huía, destrozando su parabrisas trasero, pero el coche se alejó chirriando, con los neumáticos echando humo, y desapareció entre el tráfico de la ciudad. Lorenzo enfundó su arma y se dio la vuelta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, una sensación que no había experimentado en años. ¡Papá! Mateo estaba llorando. Lorenzo miró hacia abajo. La escena en la acera era una pesadilla. Sophie yacía tendida sobre sus hijos. No se movía. Su uniforme de camarera, una impecable blusa blanca abotonada, se estaba tiñendo rápidamente de un profundo y aterrador color carmesí en el hombro derecho y la espalda. «Chicos, ¿están heridos? ¿Les han golpeado?» Lorenzo cayó de rodillas, su traje caro arrastrándose por la tierra. Sacó a los gemelos de debajo de ella. Estaban temblando, aterrorizados, cubiertos de sangre, pero rápidamente se dio cuenta de que no era suya. «Está sangrando, papá». «La señora amable está sangrando», gritó Luca. Lorenzo entregó a los niños a su jefe de seguridad, un hombre gigantesco llamado Rocco. «Mételos en el coche blindado. No te detengas hasta que estés dentro del recinto». «Vamos». Rocco asintió, cogió a los niños y los metió en el todoterreno. El motor rugió y el vehículo se alejó a toda velocidad. Lorenzo se quedó solo en la acera con la mujer. La giró con cuidado. Tenía la cara pálida y los ojos ámbar parpadeantes y desenfocados. Estaba en estado de shock. «Oiga», dijo Lorenzo, con una voz sorprendentemente firme. Presionó la herida del hombro. Estaba cerca de la clavícula.
una herida de entrada y salida. O tal vez la bala se había alojado allí. Mírame, ¿cómo te llamas? La cuenta, susurró Sophie, con un poco de sangre burbujeando en la comisura de los labios. Estaba delirando. Has dejado demasiada propina. Quédate conmigo, le ordenó Lorenzo. Se quitó la corbata de seda y la presionó contra la herida para detener el flujo. El personal del restaurante estaba acurrucado en la puerta, demasiado asustado para salir. Llamen al 911. Lorenzo les gritó, con los ojos brillando con furia demoníaca. Díganles que traigan una unidad de trauma ahora mismo. Volvió a mirarla. Era pequeña, frágil. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? En su mundo, la gente solo recibía balazos por dinero o poder. Era una camarera, era una civil, no le debía nada. ¿Están bien?, preguntó con voz ronca, agarrando su muñeca con la mano. Su agarre era débil, tembloroso. Lorenzo sintió una extraña opresión en el pecho. Ella no estaba preguntando por sí misma. Se estaba muriendo y preguntaba por sus hijos. «Están a salvo», dijo Lorenzo, inclinándose cerca de su oído. «Gracias a ti, los salvaste». Sophie sonrió, una sonrisa débil y fantasmal. «Bien, eso está bien». Sus ojos se voltearon hacia atrás y su cabeza se inclinó hacia un lado. «No, no puedes rendirte». Lorenzo gruñó. La levantó en sus brazos. No pesaba nada. No esperó a la ambulancia. No podía confiar en una ambulancia. Si el sicario regresaba, ella sería un blanco fácil en un vehículo de la ciudad. Un segundo todoterreno negro de su convoy frenó en seco junto a la acera. La puerta trasera se abrió de golpe. «Al St. Jude's Hospital», ordenó Lorenzo al conductor mientras subía con Sophie en brazos. «Llame personalmente al Dr. Thorne. Dígale que si ella muere, quemaré el hospital». Mientras el coche se saltaba los semáforos en rojo de Manhattan, Lorenzo miró a la mujer inconsciente, manchándole la camisa con su sangre. Sintió como una furia fría y calculada se apoderaba de él, dirigida hacia quienquiera que hubiera ordenado el atentado. Pero debajo de eso había confusión. Le tocó la mejilla. Se estaba enfriando rápidamente. «¿Quién eres?», susurró. La sala de espera del ala privada del St. Jude estaba en silencio, salvo por el golpeteo rítmico de los zapatos de cuero italiano de Lorenzo contra el suelo de mármol. Toda la planta había sido cerrada. Había hombres con auriculares en cada ascensor y escalera. Rocco se acercó con una tableta en la mano. Parecía nervioso. A nadie le gustaba dar malas noticias a Lorenzo Duca. «¿Qué sabemos?», preguntó Lorenzo, sin levantar la vista del suelo. Se había lavado la sangre de las manos, pero aún podía oler su olor metálico. «Hemos comprobado la matrícula del sedán gris», dijo Rocco. «Robado hace 2 días en Jersey. Vehículo de alquiler, trabajo profesional». «¿Y la mujer?». Lorenzo señaló las puertas dobles del quirófano. «Sophie Vance, 24 años». Rocco deslizó el dedo por la tableta. «Jefe, está limpia. Quiero decir, completamente limpia. Sin antecedentes penales. Ni siquiera una multa de aparcamiento. Abandonó la universidad hace 2 años, la escuela de enfermería, cuando su madre enfermó. Su madre murió hace 6 meses. Su padre lleva una década fuera de escena». Lorenzo frunció el ceño. «Deudas. Solo facturas médicas del tratamiento contra el cáncer de su madre. Unos $80,000. Vive en un apartamento estudio en Queens. Trabaja turnos dobles en el restaurante y hace cálculos matemáticos los fines de semana». Lorenzo se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad. Esperaba que ella fuera un secreto, una espía enviada por la mafia rusa o las tríadas para acercarse a él, montando un rescate para ganarse su confianza. Era el truco más viejo del libro. «Así que me estás diciendo», dijo Lorenzo lentamente, «que una chica sin nada, que lucha por comer, se lanzó delante de una metralleta por 2 niños que no conocía». «Así parece, jefe», dijo Rocco. Lorenzo apretó la mandíbula. No le cuadraba. En la vida de Lorenzo, el altruismo no existía. Todo el mundo tenía un interés. Todo el mundo quería su parte del pastel. Las puertas dobles se abrieron. El doctor Eris Thorne, el mejor cirujano traumatólogo de la costa este, y un hombre que le debía 3 favores a Lorenzo, salió. Se quitó la gorra quirúrgica, con aspecto agotado.
Lorenzo se volvió. Bueno, ha tenido suerte, dijo el doctor Thorne. La bala le destrozó la clavícula y le rozó la arteria subclavia. Perdió mucha sangre, 1 centímetro más a la izquierda y le habría dado en el corazón. 1 centímetro más a la derecha y se habría desangrado en 2 minutos. ¿Sobrevivirá? Está estable. Hemos tenido que reconstruirle el hombro. Va a tener mucho dolor y necesitará meses de fisioterapia. Pero sí, sobrevivirá. Lorenzo soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Llévenla a la suite VIP. Pongan 2 guardias en la puerta. Nadie entra sin mi permiso, ni siquiera las enfermeras. Lorenzo, Elder Thorne advirtió. Es una civil. Se despertará aterrorizada. Ver guardias armados no va a ayudar. Si alguien quería a mis hijos muertos, podría intentar terminar el trabajo con la testigo, dijo Lorenzo fríamente. Ahora está bajo mi protección. Lorenzo pasó junto al médico y entró en la sala de recuperación. Sophie parecía aún más pequeña en la cama del hospital, conectada a monitores y goteros intravenosos. Su piel era translúcida contra las sábanas blancas. Acercó una silla a la cama y se sentó. Observó el subir y bajar de su pecho. Sacó su teléfono y marcó un número. Averigua quién autorizó el golpe, dijo Lorenzo al teléfono, con voz desprovista de humanidad. Destruye la ciudad, rompe dedos, rompe piernas. Quiero un nombre antes del amanecer. Colgó. Sophie se movió. Sus párpados se agitaron y se abrieron. Parpadeó, desorientada, luchando contra la niebla de la anestesia. Sus ojos se posaron en Lorenzo. Los niños, susurró con voz ronca. Están en casa. Están durmiendo. Lorenzo mintió. En realidad estaban despiertos, llorando y preguntando por la señora Ángel, pero ella no necesitaba saber eso. Les has salvado la vida, Sophie. Intentó asentir, pero hizo una mueca de dolor. Ay, no te muevas, dijo Lorenzo, inclinándose hacia adelante. Te han disparado. ¿Disparado? Repitió ella, asimilando la realidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No puedo estar aquí. Mañana tengo turno. Si falto, Henderson me despedirá y no podré pagar esta habitación. No tengo seguro. Lorenzo la miró. Tenía un agujero en el hombro y estaba preocupada por su trabajo con salario mínimo. No vas a volver a ese restaurante, dijo Lorenzo con firmeza, y nunca verás la factura de este hospital. Soy el dueño de esta ala. ¿Eres el dueño del ala? Soy dueño de muchas cosas, dijo Lorenzo. Extendió la mano y tomó su mano ilesa. Sus dedos eran ásperos, callosos por el trabajo duro, en contraste con su mano bien cuidada. Recibiste una bala por mi sangre. Según las leyes de mi mundo, eso te convierte en familia. Y la familia no se preocupa por el alquiler. Sophie lo miró, con una mezcla de confusión y miedo en los ojos. Señor Duca, solo hice lo que cualquiera habría hecho. No. Lorenzo negó con la cabeza, clavando sus ojos oscuros en los de ella. La mayoría de la gente habría huido. Tú no lo hiciste. La puerta se abrió y Rocco entró de nuevo. Estaba más pálido que antes. Jefe, susurró Rocco con urgencia. Tenemos una pista sobre el teléfono del tirador. La última llamada realizada antes del tiroteo procedía de dentro de la organización. Lorenzo se quedó paralizado. La temperatura de la habitación bajó 10 de grados por dentro. Vino del capo del territorio de Brooklyn, Julian Bargo. Lorenzo se levantó lentamente. Julian Bargo, su primo, el hombre con el que había crecido. Miró a Sophie. Ella lo observaba, sintiendo el cambio en su energía, de protector a depredador. Descansa, Sophie, dijo Lorenzo, con la voz rebajada a un susurro peligroso. Tengo que ir a sacar la basura. Caminó hacia la puerta y se detuvo justo antes de salir. Rocco dijo, haz las maletas. En cuanto pueda moverse, tráela a la finca. El hospital ya no es seguro. El jefe de la finca. Nunca traigas a extraños a la finca, argumentó Rocco. Ella ya no es una extraña, dijo Lorenzo, mirando a la mujer dormida. Es la única persona en esta ciudad en la que sé que puedo confiar. Sophie recuperó la conciencia poco a poco, pero esta vez el olor a antiséptico fue sustituido por el aroma de lavanda y madera de cedro.
Abrió los ojos, esperando ver las baldosas blancas y estériles del techo del hospital. En su lugar, se encontró con un fresco de querubines y nubes de tormenta pintado en lo alto, enmarcado por una elaborada moldura. Intentó incorporarse, pero un agudo dolor ardiente en el hombro la clavó contra el colchón. Jadeó, y el sonido rompió el silencio de la habitación. Tranquila, señorita Vance. Se le abrirán los puntos. Sophie giró la cabeza. Sentada en un sillón de terciopelo en la esquina, había una mujer de unos 50 años vestida con un austero uniforme negro de ama de llaves. Tenía el rostro severo y el pelo recogido en un moño apretado que parecía fruncirle los rasgos en un ceño permanente. ¿Dónde estoy?, preguntó Sophie con voz temblorosa. Miró a su alrededor. La habitación era más grande que todo su edificio de apartamentos. Las ventanas, que iban del suelo al techo, estaban cubiertas con pesadas cortinas de terciopelo esmeralda, y los muebles parecían propios de un museo, no de un dormitorio. Está en la finca Duca, en los Hamptons, dijo la mujer, levantándose y sirviéndose un vaso de agua. Soy Elena, la ama de llaves principal. El señor Duca ordenó que la trajeran aquí para que se recuperara. Consideraba que la ciudad era un lugar peligroso. Los Hamptons. La mente de Sophie se aceleró. Eso estaba a 2 horas de la ciudad. No puedo estar aquí. Sophie entró en pánico e ignoró el dolor mientras se levantaba apoyándose en su brazo bueno. Tengo que volver. Mi casero, mi trabajo. A tu casero le han pagado el alquiler del próximo año, dijo Elena, entregándole el vaso. Su tono era monótono, sin emoción. Y tu empleo en el Gilded Fork ha sido rescindido. Sophie se quedó paralizada con el vaso a medio camino de sus labios. ¿Qué? El señor Duca lo consideró un entorno de trabajo inseguro. Compró el edificio esta mañana. Actualmente se está renovando. Sophie miró a la mujer con la boca ligeramente abierta. Compró el edificio porque le dispararon. Esto no era gratitud, era una locura, era control. Necesito hablar con él, dijo Sophie con firmeza. El jefe no está aquí. Está en la ciudad ocupándose de sus asuntos, dijo Elena, con una sombra oscura pasando por su rostro. Volverá cuando vuelva. Mientras tanto, debes descansar. El doctor Thorne vendrá por la tarde a revisar tu vendaje. Durante los 2 días siguientes, Sophie fue prisionera en la Torre Dorada. Era una prisión preciosa, llena de comida gourmet y pijamas de seda, pero una prisión al fin y al cabo. La puerta nunca estaba cerrada con llave, pero fuera de su habitación había un guardia, un hombre llamado Dante, que parecía masticar piedras para desayunar. Le dijo de forma educada pero firme que no podía pasar del rellano del ala este por su propia seguridad. Pero la tercera noche, el silencio de la casa se rompió. Eran las 2 de la madrugada. Sophie estaba despierta. El dolor punzante en el hombro le impedía dormir. A través de la gruesa puerta de roble, oyó un grito agudo y aterrador. Se incorporó. Era el grito de un niño. La adrenalina atenuó el dolor en su hombro. Dejó caer las piernas fuera de la cama y cogió la bata de seda que Lorenzo le había proporcionado. Abrió la puerta. Dante se había ido, probablemente a revisar el perímetro o a ir al baño. Sophie siguió el sonido. Este la condujo por el largo y tenuemente iluminado pasillo hasta unas puertas dobles que estaban ligeramente entreabiertas. Las empujó para abrirlas. La habitación era una guardería llena de juguetes con los que nunca se había jugado y estanterías con libros que parecían nuevos. En el centro de la habitación, en una cama con forma de coche de carreras, estaba sentado Mateo. Se retorcía entre las sábanas, sollozando, con los ojos cerrados con fuerza. «No, no, no dispares, papá», gritaba. En la cama de al lado, Luca estaba sentado, aferrándose a un osito de peluche, con lágrimas corriéndole por la cara, demasiado aterrorizado para moverse. «Oye», susurró Sophie, entrando rápidamente en la habitación. Ignoró el dolor punzante en el hombro y se arrodilló entre las camas. «Mate, despierta. Solo es un sueño». El niño abrió los ojos de par en par. Respiraba con dificultad, con las pupilas dilatadas por el pánico. Se aclaró la garganta. Miró a Sophie, pero no la vio. Vio la pistola. Vio la sangre. «Nos van a atrapar», gimió Mateo. «Nadie te va a atrapar», dijo Sophie, con voz suave pero firme.
el mismo tono que usaba cuando los clientes se quejaban por los tiempos de espera. Extendió la mano y la puso sobre su pecho. ¿Sientes eso? Es tu corazón. Está latiendo rápido porque está tratando de correr una carrera. Tenemos que decirle que camine. Mateo miró su mano y luego su rostro. Ángel. Sophie sonrió débilmente. Solo Sophie, pero estoy aquí. ¿Estás muerta? Preguntó Luca desde la otra cama, con voz temblorosa. Papá dijo que estabas durmiendo, pero mamá se fue a dormir y nunca se despertó. A Sophie se le partió el corazón. Se giró y se acercó a Luca, atrayéndolo hacia ella. No estoy muerta. Mira, estoy caliente. Cogió la pequeña mano de Luca y la apretó contra su mejilla. Estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte. Me duele la barriga. Mateo gimió. Es solo el miedo, dijo Sophie. ¿Sabes qué ayuda? Una canción. Mi madre me la cantaba cuando los truenos eran muy fuertes. Empezó a tararear una melodía suave. Era una vieja canción de cuna, algo simple y dulce. Su voz no era profesional, pero era clara y estaba llena de una calidez que parecía llenar la habitación fría y vacía. Poco a poco, la respiración del niño se estabilizó. Mateo dejó de temblar. Luca aflojó el agarre del oso. En 10 minutos, ambos estaban recostados contra el colchón, con los párpados pesados. Sophie se sentó en el suelo entre ellos, acariciándoles el pelo, ignorando el dolor de su propio cuerpo. Se quedó allí hasta que su respiración se convirtió en el jadeo rítmico del sueño profundo. No oyó el crujido de la puerta. Lorenzo Duca estaba en la entrada. Todavía llevaba el traje que había usado en la ciudad, pero ya no llevaba corbata, y su camisa blanca estaba manchada de suciedad y salpicaduras de sangre que no era suya. Parecía agotado, un hombre que cargaba con el peso del mundo. Había venido a ver cómo estaban sus hijos porque había oído los gritos desde el pasillo. Esperaba encontrar a la niñera, la señora Gable, incapaz de consolarlos como de costumbre. En cambio, se encontró con Sophie. Estaba desplomada contra el costado de la cama de Mateo, dormida en el suelo. Tenía el hombro lesionado encorvado de forma extraña y el rostro pálido a la luz de la luna. Una de sus manos aún descansaba protectora sobre la manta de Luca. Lorenzo sintió un nudo en la garganta. Había pasado las últimas 48 horas desmantelando la operación de su primo, rompiendo huesos y quemando almacenes consumido por el odio y la violencia. Se sentía como un monstruo. Pero al mirar a esta mujer, esta camarera que no tenía nada y que protegía a sus hijos como una leona, sintió algo que no había sentido desde que murió su esposa. Esperanza. Entró en la habitación en silencio. No la despertó. No podía soportar perturbar la paz que ella había creado. En su lugar, cogió la manta de cachemira de la mecedora y se la colocó con delicadeza sobre ella. Se sentó en la silla de la esquina, con la pesada pistola en la funda, y se pasó el resto de la noche observándola dormir, el monstruo velando por el ángel. A la mañana siguiente, la dinámica carraspeo de la casa cambió. Cuando Sophie se despertó, se encontró acurrucada en la cama de Mateo. Al parecer, los niños la habían arrastrado hasta allí durante la noche, con 2 niños de 6 años mirándola fijamente. «Roncas», le informó Lucas solemnemente. «No es cierto». Sophie se rió, haciendo un gesto de dolor al incorporarse. «Como un pug», añadió Mateo. La seguían a todas partes. Cuando fue a la cocina a desayunar, la siguieron como patitos. Cuando se sentó en la biblioteca a leer, trajeron sus libros para colorear y se sentaron a sus pies. El personal, que antes se había mostrado frío, observaba esto con los ojos muy abiertos. La señora Gable, la severa niñera titulada que llevaba un año con la familia, parecía dispuesta a renunciar. Nunca había conseguido que los gemelos se quedaran quietos más de 5 minutos. Sophie los había organizado y les había dado de comer avena en 20 minutos, pero faltaba el dueño de la casa. No fue hasta última hora de la tarde cuando Sophie lo vio. Había bajado a la cocina a por un vaso de agua. La casa estaba a oscuras. Las sombras se alargaban siniestras por los pasillos. Encontró a Lorenzo en la cocina. Estaba apoyado contra la isla de mármol, con un vaso de líquido ámbar en una mano, mirando fijamente a la pared. Las luces estaban apagadas, salvo la iluminación de los armarios inferiores,
que proyectaba su rostro en un marcado relieve. Parecía peligroso, pero también abatido. «Señor Duca», susurró Sophie. Lorenzo no dio un respingo. Giró lentamente la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. «Sophie», dijo con voz áspera como la grava, «deberías estar descansando. El doctor Thorne dijo que necesitabas dormir. He dormido todo el día». Mintió. Se adentró en la habitación, ajustándose la bata alrededor del cuerpo. «¿Va todo bien?» Elena dijo que estabas ocupándote de unos asuntos. Lorenzo soltó una risa seca y humillante. Dio un sorbo al whisky. ¿Asuntos? Esa es una forma educada de decirlo. Dejó el vaso sobre la mesa y la miró. «Lo he matado, Sophie». El aire de la cocina se quedó quieto. Sophie se agarró al respaldo de una silla. No preguntó quién. No hacía falta. «Mi primo Julian». Lorenzo siguió hablando como si ya no pudiera contenerse. Era él. Quería el territorio. Pensaba que me estaba volviendo blando por los chicos. Pensaba que si los mataba, yo me derrumbaría. Miró sus manos. Era mi sangre. Y le metí una bala en el pecho sin pestañear. Sophie lo miró. Debería estar aterrorizada. Este hombre era un asesino confeso. Era el jefe de una familia mafiosa. Todos sus instintos deberían estar gritándole que huyera, pero no huyó. Vio el temblor de sus manos. Vio a un padre que había sido empujado al límite de la cordura para proteger a sus cachorros. Rodeó la isla y se colocó frente a él. Era tan bajita que tuvo que levantar la vista para mirarle a los ojos. «Has protegido a tu familia», dijo Sophie en voz baja. «Eso no te convierte en un monstruo, Lorenzo. Te convierte en un padre». Lorenzo la miró fijamente. Nadie le había hablado así nunca. La gente o bien le temía o bien quería algo de él. Se aclara la garganta. «Recibiste una bala por ellos», dijo Lorenzo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «¿Por qué? No nos conoces. No nos debes nada. ¿Por qué lo hiciste?» «Porque son niños», respondió Sophie con sencillez. «Y porque sé lo que es perder a alguien. Sé lo que es quedarse atrás. No podía permitir que les pasara eso a ellos». Lorenzo extendió la mano. La mantuvo cerca de su rostro. Luego, con delicadeza y vacilación, le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos rozaron su piel, haciendo que una descarga eléctrica recorriera a ambos. «Eres demasiado buena para este mundo, Sophie», susurró. «Y sin duda eres demasiado buena para el mío. Quizá tu mundo necesite un poco de bondad». Desafió a su corazón, que latía con fuerza contra sus costillas. Los ojos de Lorenzo se posaron en sus labios y luego volvieron a sus ojos. La tensión era palpable, una atracción magnética que los aterrorizaba a ambos. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo Lorenzo, retrocediendo, poniendo distancia entre ellos como si no pudiera confiar en sí mismo. «¿Una propuesta? Mis hijos están destrozados. Su madre murió hace 2 años. Una sobredosis. Luchaba contra sus demonios. No pude luchar por ella». El rostro de Lorenzo se endureció al recordar. «Desde entonces, no han confiado en nadie hasta que apareciste tú. Eres la primera persona a la que han sonreído en meses». Respiró hondo. «Quiero que te quedes, no como invitada, sino como su institutriz, su guardiana». Sophie parpadeó. «Lorenzo, soy camarera. No sé cómo criar a los herederos de un imperio logístico. No necesito que sean herederos ahora mismo. Necesito que sean felices», dijo Lorenzo con vehemencia. «Te pagaré 10 veces más de lo que ganabas en el restaurante. Tendrás tu propia ala de la casa. Tendrás total autonomía, pero lo más importante es que necesito saber que están a salvo, y no confío en nadie más que en ti». Sophie lo miró. Aclara la garganta. Pensó en su solitario apartamento en Queens. Pensó en el trabajo sin futuro. Luego pensó en Mateo y Luca, aterrorizados por la oscuridad, agarrados a su mano. «Lo haré», dijo, «pero con una condición». Lorenzo arqueó una ceja. «Dime cuál es». «No más secretos», dijo Sophie, señalándole con el dedo. «Si voy a protegerlos, necesito saber de qué los protejo. Necesito conocer las amenazas. Necesito saber la verdad». Lorenzo la miró durante un largo momento. Luego, una lenta y peligrosa sonrisa se extendió por su rostro. Lo transformó, haciéndolo parecer más joven, menos como una estatua,
y más como un hombre. Trato hecho, dijo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La deslizó por la encimera. ¿Qué es esto?, preguntó Sophie. Una precaución, dijo Lorenzo. Julian está muerto, pero sus socios no. El sindicato ruso con el que trabajaba. Vendrán en busca de respuestas. Saben que una mujer salvó a los chicos. Saben que estás aquí. Sophie abrió la caja. Dentro había un anillo. No era un anillo de compromiso de diamantes, sino un pesado anillo de oro con el escudo de los Duca, un león con una espada. Ponte esto, ordenó Lorenzo. En mi mundo, este anillo significa que estás bajo la protección personal de los Carpo. Si alguien lo ve, sabrá que tocarte significa declarar la guerra a toda la costa este. Sophie dudó, pero luego tomó el anillo. Era pesado. Se lo deslizó en la mano derecha. Le quedaba perfecto. Bienvenida a la familia, Sophie, dijo Lorenzo. Antes de que Sophie pudiera responder, un fuerte estruendo resonó en la parte delantera de la casa. El sonido de cristales rompiéndose. La actitud de Lorenzo cambió al instante. La vulnerabilidad se desvaneció, sustituida por el soldado frío y letal. Sacó una pistola de la parte trasera de su cinturón con un movimiento fluido. ¡Al suelo!, siseó, empujando a Sophie detrás de la pesada isla de mármol. ¿Qué pasa?, jadeó Sophie. Los rusos, gruñó Lorenzo, comprobando la seguridad de su arma. No esperaron a que amaneciera. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe, pero no fueron los rusos quienes entraron. Era Rocco, ensangrentado y aterrorizado, arrastrando a un hombre trajeado. «¡Jefe!», gritó Rocco. «Tenemos un problema. La filtración». No era solo Julian. Rocco tiró al hombre al suelo. Sophie se asomó por encima de la encimera. Reconoció al hombre. Era el señor Henderson, su antiguo gerente del restaurante. «Era el espía», escupió Rocco. «Le hizo una señal al tirador cuando saliste del restaurante». Lorenzo miró al tembloroso gerente del restaurante. Sus ojos se volvieron negros. «Sophie», dijo Lorenzo, con voz tranquila y aterradora, «cúbrete los oídos». Mientras Sophie se agachaba, cubriéndose los oídos y cerrando los ojos, se dio cuenta de que la jaula dorada en la que acababa de aceptar vivir era en realidad una fortaleza sitiada, y ella estaba justo en el centro de la zona de muerte. El silencio que siguió al arrastre de Henderson fue más pesado que los disparos. Lorenzo no lo mató en la cocina, simplemente asintió con la cabeza a Rocco, y el gerente gritando fue sacado de la habitación. Sophie no preguntó qué pasó después. En este nuevo mundo en el que vivía, la ignorancia era una forma de supervivencia. La revelación de que su propio gerente la había vendido a ella y a los niños por deudas de juego lo cambió todo. La amenaza no era solo externa. Estaba en todas partes. Lorenzo ordenó un cierre total esa noche. Nadie entraba, nadie salía. La finca es ahora una fortaleza. Durante los siguientes 3 meses, la finca Duca se convirtió en una burbuja de tensión y una inesperada domesticidad. Fuera de los altos muros de piedra, se libraba una guerra silenciosa. Los soldados de Lorenzo perseguían a la célula rusa que se había aliado con su difunto primo. Pero dentro se estaba formando una extraña y frágil familia. La recuperación de Sophie fue lenta. La fisioterapia era agotadora. La dejaba exhausta y dolorida, pero se negaba a quedarse en la cama. Se hizo cargo de la educación del niño en casa. Convirtió la biblioteca, que parecía un museo, en un fuerte hecho de almohadas y cortinas caras. Le enseñó a Mateo a atarse los zapatos sin llorar. Le enseñó a Luca a pintar. Y le enseñó a Lorenzo a respirar. Ocurrió un martes durante una tormenta. La luz se había ido, algo poco habitual en una casa con generadores de emergencia, sumiendo el salón principal en la oscuridad. Lorenzo caminaba de un lado a otro junto a la chimenea, con el teléfono pegado a la oreja, dando órdenes a gritos a sus inquilinos de la izquierda. Estaba asustado. No había dormido más de 4 horas por noche desde el tiroteo. Era un arma cargada, lista para disparar. Sophie entró con un candelabro en la mano. La suave luz iluminaba las cicatrices de su hombro, visibles bajo la tira de su camiseta sin mangas. «Lorenzo»,
dijo en voz baja. Él giró sobre sí mismo, llevando instintivamente la mano a la cadera. Cuando la vio, se relajó, pero solo un poco. Colgó el teléfono. El generador debería haber entrado en funcionamiento, murmuró. Tengo que comprobar los sensores perimetrales. Si la red eléctrica está caída, estamos ciegos. Los sensores funcionan con una batería de reserva independiente. Rocco los comprobó hace 5 minutos, dijo Sophie, acercándose a él. Siéntate. No puedo sentarme. Petro está haciendo un movimiento en los astilleros. Si pierdo los astilleros, pierdo mi influencia con la comisión. Lorenzo, dijo Sophie, entrando en su espacio personal. Se acercó y le quitó el teléfono de la mano. Él se lo dejó. Los astilleros estarán allí en 1 hora. Tu cordura podría no estarlo. Ella lo guió hasta el sofá de cuero. Él se hundió en él y el agotamiento finalmente lo abrumó. La miró a la luz de las velas. Ella llevaba pantalones de chándal y una de sus viejas camisetas. Estaba más guapa que cualquier mujer que hubiera visto con un vestido de baile. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Lorenzo en voz baja. Te ofrecí llevarte en avión a Italia, a una casa segura en la Toscana. Podrías estar comiendo uvas al sol, lejos de esta oscuridad. Porque los chicos están aquí, dijo Sophie, y porque tú estás aquí. Soy la muerte, Sophie. Lorenzo la advirtió, buscando sus ojos. Todo lo que toco se marchita. Mi esposa, mi primo, mi alma. Al final te destruiré. No me destruiste, susurró Sophie, trazando la línea de su mandíbula. Me salvaste, me diste un hogar, me diste un propósito. Ella se inclinó hacia él. El aire entre ellos crepitaba. No era la conexión desesperada y llena de adrenalina del hospital. Esto era lento, deliberado. Lorenzo gimió con un sonido de derrota y anhelo y capturó sus labios con los suyos. El beso fue ardiente, vertiendo meses de miedo y deseo tácito en un solo momento. La atrajo hacia su regazo, enterrando la cara en su cuello, inhalando su aroma. Por primera vez en años, la tormenta dentro de su cabeza se acalló, pero la paz se rompió con el estruendo de un trueno, o lo que sonó como un trueno. Luego sonó la alarma. Bip, bip, bip. Las luces rojas de emergencia parpadeaban en el pasillo. Lorenzo se puso de pie al instante, cogió a Sophie en brazos y la dejó suavemente en el suelo. La transición de amante a guerrero fue instantánea. Han traspasado el perímetro, dijo Lorenzo, comprobando su arma. Han cortado las líneas duras. Los niños, jadeó Sophie. Ve a la habitación del pánico ahora, ordenó Lorenzo. No te detengas por nada. Rocco está con ellos. Lorenzo, vete, rugió, empujándola hacia las escaleras. Sophie corrió. Subió a toda velocidad la escalera de mármol, con el hombro palpitándole. Llegó a la guardería justo cuando Rocco estaba llevando a los gemelos aterrorizados al pasadizo secreto detrás de la estantería. «Señorita Vance, entre», gritó Rocco, sosteniendo la pesada puerta de acero abierta. Sophie miró a los niños. Estaban llorando. Luego miró hacia el pasillo. Se oyeron disparos en la planta baja, armas automáticas, el sonido de cristales rompiéndose. «Llévatelos, Rocco», dijo Sophie, con voz temblorosa pero resuelta. «¿Qué?» «No». El jefe dijo, «Lorenzo está solo ahí abajo». Sophie dijo, «Son demasiados. Vi las cámaras antes de que se cortara la luz. Hay al menos 20 hombres. Tengo órdenes de protegerte. Tus órdenes son proteger a los herederos». Sophie le corrigió, empujando a Mateo y Luca a la habitación segura. Les besó a ambos en la frente. «Sed valientes, os quiero». Cerró de un golpe la puerta de acero y giró la rueda de bloqueo antes de que Rocco pudiera detenerla. Estaba sola en el pasillo. No tenía un arma. No sabía cómo luchar, pero conocía la casa. Sabía que los rusos eran fuerza bruta, pero ella era invisible. Recordó la lección que había enseñado a los niños. Las cosas pequeñas pueden hacer tropezar a los grandes gigantes. Sophie corrió hacia el panel de control principal en el armario de la ropa blanca. La energía principal estaba cortada, pero el sistema de extinción de incendios era manual. Esperó. Escuchó las botas subiendo ruidosamente las escaleras, fuertes acentos rusos ladrando órdenes.
encontrar a los niños, matar al padre, dejar a la mujer para el jefe. A Sophie se le heló la sangre. También venían a por ella. Esperó hasta que los pasos llegaron al rellano, hasta que los oyó justo fuera de la puerta de la guardería, donde creían que se escondían los niños. Sophie accionó la palanca del sistema de extinción de incendios por gas Halen, no para toda la casa, sino específicamente para el pasillo del ala este. El gas inundó el pasillo, absorbiendo el oxígeno del aire al instante. Estaba diseñado para apagar incendios eléctricos, pero también incapacitaba a los humanos en segundos. Los hombres del pasillo empezaron a toser, a ahogarse y a sentir ardor en los ojos. Sophie se escabulló por la escalera de servicio trasera, agarrando un pesado busto de mármol de un pedestal mientras corría. Llegó al balcón que daba al vestíbulo. Lorenzo estaba inmovilizado detrás de un sofá volcado. 3 hombres avanzaban hacia él, reprimiéndolo con fuego pesado. Se había quedado sin munición. Ella podía verlo tratando de recargar, pero estaba acorralado. Uno de los rusos, un gigante con una cicatriz en la cara, trepó por la barandilla y levantó una escopeta para rematar a Lorenzo. Lorenzo no lo vio. ¡Ey! Gritó Sophie. El gigante levantó la vista. Sophie dejó caer el pesado busto de mármol de Julio César directamente sobre la cabeza del hombre. El impacto fue repugnante. El hombre se derrumbó. Lorenzo levantó la vista con expresión de sorpresa en el rostro. Vio a Sophie en el balcón. Vio la distracción que ella había creado. No la desperdició. Se abalanzó hacia adelante, agarró la escopeta caída y desató el infierno. ¡Boom! ¡Boom! Los otros 2 atacantes cayeron. Lorenzo la miró, con el pecho jadeando y sangre brotando de un corte en la frente. «Te dije que fueras a la habitación segura», gritó, aunque no había ira en su voz, solo un alivio aterrado. «No acepto bien las órdenes», gritó Sophie. De repente, las puertas principales salieron volando de sus bisagras. Una segunda oleada. Eran las luces intermitentes de la policía. Eran subtácticos negros. Más hombres de Lorenzo. Habían llegado los refuerzos de la ciudad. Los rusos restantes tiraron sus armas. El asedio había terminado. Lorenzo no esperó a que se diera el visto bueno. Subió las escaleras de 2 en 2. Agarró a Sophie, apretándola contra su pecho, hundiendo la cara en su cabello. Temblaba. La invencible mafia Down temblaba. «Estás loca», le susurró al oído. «Estás completamente loca. Aprendí de la mejor». Sophie sollozó. La adrenalina finalmente desapareció cuando sus rodillas cedieron. 3 días después, la limpieza fue eficiente. En el mundo de Lorenzo, los desastres desaparecían rápidamente. Los cuerpos habían desaparecido. El vidrio fue reemplazado. La sangre fue limpiada del mármol. Pero el cambio en la familia Duca fue permanente. Sophie estaba de pie en la terraza, contemplando la puesta de sol sobre el Atlántico. Tenía el brazo en cabestrillo otra vez. Se lo había torcido al lanzar el busto, pero se sentía más fuerte que nunca. La puerta se abrió. Lorenzo salió. Llevaba traje, pero sin corbata. Parecía más ligero. Las ojeras habían desaparecido. «Petre está muerto», dijo Lorenzo, uniéndose a ella en la barandilla. «Su organización ha sido desmantelada. Los territorios han sido absorbidos. No queda nadie que nos desafíe». «¿Nosotros?», preguntó Sophie mirándolo. «¿Nosotros?», confirmó Lorenzo. Se volvió hacia ella. «He hablado con el abogado de la familia esta mañana. He redactado los papeles de adopción para los niños». Sophie contuvo el aliento. «Adopción. Necesitan una madre, Sophie, no una institutriz, no una amiga, una madre. Y por cierto, por cómo te miran, ya tomaron esa decisión hace meses». Metió la mano en el bolsillo. Sacó un anillo. No era el anillo de compromiso de esta vez. Era un diamante impecable de talla esmeralda que captaba la luz moribunda del sol. «Pero una madre tiene que formar parte de la familia», dijo Lorenzo, arrodillándose. Sophie se llevó la mano a la boca. Las lágrimas le picaban en los ojos. Esto no era un cuento de hadas. Sabía perfectamente quién era él. Sabía que llevaba un arma. Sabía que tenía enemigos.
Pero también conocía al hombre que se sentaba junto a la cama de su hijo cuando tenía fiebre. Conocía al hombre que había destrozado el mundo para salvarla. Sophie Vance, dijo Lorenzo con voz cargada de emoción, no puedo prometerte una vida segura. No puedo prometerte una vida normal. Pero te prometo que, mientras tenga aliento en mis pulmones, nadie volverá a hacerte daño. Te prometo amarte hasta que el fuego de las estrellas se apague. ¿Quieres casarte conmigo? Sophie lo miró las cicatrices de sus manos. Sí, susurró. Titi. Lorenzo. Él se levantó y la besó. Un beso que selló un pacto entre el ángel y el demonio. 5 años después, la cámara de video se tambaleó mientras grababa. ¿Está encendida?, preguntó una voz. Era Mateo, ahora con 11 años, con la voz quebrada. Sí, está encendida, tonto, respondió la voz de Luca desde detrás de la lente. La cámara enfocó una barbacoa en el patio trasero. Parecía una escena suburbana normal, excepto por los guardias de seguridad discretamente apostados en el perímetro de la valla. En el centro del encuadre, Sophie reía. Sostenía en brazos a una niña pequeña, con los ojos oscuros de Lorenzo y la sonrisa de Sophie. Lorenzo estaba de pie junto a la parrilla, dando la vuelta a las hamburguesas. Llevaba un delantal que decía, «Besa al cocinero». «Mamá, papá», gritó Mateo, «saludad al futuro». Lorenzo levantó la vista. La máscara fría y dura del amanecer mafioso había desaparecido por completo. Sonrió con una sonrisa cálida y sincera. Puso su brazo alrededor de Sophie y le besó la sien. «Guarda la cámara y ven a comer», gritó Lorenzo. «Espera», dijo Sophie mirando a la lente. «Quiero decir algo». Se acercó a la cámara, con la niña apoyada en su cadera. Miró directamente a la lente, con sus ojos ámbar brillando de felicidad y sabiduría. «La vida no consiste en encontrar a alguien perfecto», dijo Sophie. «Se trata de encontrar a alguien que luche por ti cuando el mundo se esté quemando. Se trata de darse cuenta de que, incluso en los lugares más oscuros, el amor puede crecer. No somos una familia normal, pero somos reales. Y tenemos hamburguesas», gritó Lorenzo desde atrás. Sophie se rió. «Y tenemos hamburguesas». La pantalla se quedó en negro mientras el sonido de las risas llenaba el aire. Sophie no solo salvó a 2 niños aquella noche en la acera, salvó un linaje y redimió a un hombre que pensaba que no tenía salvación. Su historia nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. De camarera con $50 a su nombre a reina del inframundo neoyorquino, Sophie demostró que el poder del amor es la única fuerza más poderosa que una bala. Se adentró en la oscuridad, no para formar parte de ella, sino para iluminarla. Vaya, qué viaje. Si la valentía de Sophie y la redención de Lorenzo te han llegado al corazón, dale al botón de «Me gusta». Es de gran ayuda para el canal. ¿Crees que habría sido tan valiente como Sophie? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia increíble como esta.